Buenas noches a toda la audiencia de esta noche. Alejandro Cristiá, subsecretario de Planificación Ambiental de la Municipalidad de Corrientes. Este es nuestro segundo encuentro virtual del ciclo de conferencias sobre temas ambientales y hoy contamos con el honor de que la apertura la hará el señor intendente de la ciudad, el doctor Eduardo Tassano, y nuestro conferencista de lujo esta noche es el arquitecto y urbanista Rubén Pesci, doctor en regeneración urbana y sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Madrid y director de la Fundación CEPA, que se dedica a estudios ambientales, y en particular el doctor Pesci tiene una vasta experiencia en el desarrollo y formación de áreas protegidas. Entonces, en el caso de esta noche, él nos va a contar un poco el rol que cumplen las áreas protegidas en zonas periurbanas a las ciudades. Le cedo la palabra al intendente de la ciudad de Corrientes. Bueno, buenas noches a todos los asistentes y en especial a usted, doctor Pesci, que la verdad que es un orgullo tenerlos en estas jornadas que nosotros hacemos con motivo del Día Mundial del Ambiente. Para ponerlo en contexto brevemente, nosotros estamos en la gestión hace poco más de 2 años y realmente incorporamos el término de sustentable como uno de los 4 ejes de nuestro gobierno. Acá realmente, salvo organizaciones y personas aisladas, no había una decisión política de tomar el tema en la magnitud que tiene. Y como le decía, es uno de nuestros 4 pilares de lo que siempre estamos hablando. Y como usted sabrá, y muchos de los asistentes, todos estos procesos son de cambio lento, sobre todo en las mentes de las personas, pero hemos ido paso a paso reafirmando un camino. Estamos participando activamente en la red de municipios, la red argentina de municipios contra el cambio climático, en el Pacto Global de Alcaldes, que es una organización que depende de la Unión Europea. Hemos hecho balance de la formación de dióxido de carbono en nuestra ciudad. Empezamos con separación de residuos, forestación, diferentes cosas. Y tenemos la posibilidad, hace más o menos unos 8 años, un gran terreno que dependía del ejército pasó al municipio, en una zona prácticamente dentro de la ciudad, más de 2.000 hectáreas, y se ha hecho un plan original en el cual se destinó una buena parte de una reserva natural que estaba ahí. Nosotros en el transcurso de ahora la hemos jerarquizado, la hemos dado a conocer. Hemos hecho un convenio con una empresa por la cual, para preservar el bosque nativo ribereño, se han comprometido a plantar 20.000 árboles nativos. Y bueno, y todo lo que conlleva eso, generando ya un interés en la ciudad y un interés inclusive en la Universidad Nacional del Nordeste, tanto en las facultades de Ciencias Exactas como de Agrarias, para realizar tareas en conjunto de todo lo que usted se puede imaginar. Y además, que estos nuevos espacios nos pueden permitir equilibrar mucho ese requerimiento de la Organización Mundial de la Salud de los 10 metros cuadrados por habitante, que la verdad que estamos en 4, y eso es lo que nos alienta mucho a continuar en esto. Así que bueno, solamente quería hacer esta breve introducción, agradecerle una vez más su presencia, y que para nosotros constituye un honor, así que estamos acá para escucharlo y para aprender. Muchas gracias, muy bueno, muy bueno. Ahora voy a conectar mi conferencia. Bueno, muy bien, creo que estamos ya en condiciones. Ante todo, muchísimas gracias. Es una situación muy interesante para mí. Amo esa ciudad de Corrientes. No he estado tantas veces, 4 o 5 veces, pero siempre lo he pasado muy bien. Tengo amigos, tengo conocidos. Hace poco estuve haciendo una propuesta interesante que
algún día la podemos conversar, pero lo importante es que me encanta la ciudad, me encanta la Mesopotamia argentina, y, y como van a ver ahora, tengo bastantes cosas hechas en este sentido, precisamente en nuestro litoral, nuestro gran litoral, fluvial y marítimo también, ¿no es cierto? Pero entonces asumo este desafío como la posibilidad de darles unas opiniones, unas visiones internacionales y nacionales sobre yo lo que creo que conviene hacer en estos casos. Y ya desde el título se los estoy diciendo, además aprecio mucho sus palabras, intendente, y muchas gracias por su presencia en esta reunión, porque usted ya habló de eso, que está prácticamente en un área urbana, la tierra, el área de interés que están encarando con este proyecto de Santa Catalina. Así que me siento muy a gusto, agradezco y ojalá pueda darles alguna contribución con esta conferencia. Yo hablo en nombre de la Fundación CEPA, que es mi entidad matriz, ya tiene 45 años, estamos cumpliendo este año, y de FLACAM, el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, que presido también desde hace, en este caso, 31 años. Bueno, yo voy a empezar con algo que quizá no se adapte a lo de ustedes. Esto lo sabrán ustedes, los estudiosos de ahí, en fin. Pero que a mí me resulta altamente estimulante y convergente a las ideas más avanzadas de áreas naturales protegidas, que es el modelo de las reservas de la biosfera del programa El Hombre y la Biosfera de UNESCO. Nosotros mismos hemos creado 2 en Argentina, acá en la provincia de Buenos Aires, Parque Costero del Sur y Parque Atlántico Mar Chiquito, y hemos creado una en Brasil, nada menos que en la isla de Santa Catarina, una reserva de biosfera urbana. Más lo que ahora después les voy a mostrar. O sea, tenemos experiencia en el manejo de áreas protegidas, pero desde hace ya 30 y pico años también que venimos manejando, 40 años, desde el año 81, manejando y enfatizando el extraordinario avance que produjo el modelo de la reserva de biosfera respecto de las áreas protegidas clásicas, yo diría. El modelo es tan simple como que primero se asienta fundamentalmente el territorio, es una planificación del territorio. No es un estudio biológico o, en términos más amplios aún, ecológico, en fin, es un plan territorial. Un plan territorial donde de tantas experiencias, hoy son 700 las reservas de biosfera que hay en todo el mundo. Algunos dicen que es el programa más exitoso de las Naciones Unidas, donde se reconoce que tiene que haber un núcleo, ahí en verde oscuro lo están viendo, de preservación integral. A punto tal que la UNESCO dice que eso no tiene un uso humano de ninguna manera intensivo, apenas para visitantes de educación ambiental y para científicos. Nada más, en ese núcleo hay que preservarlo intensamente. Pero tiene un área de amortiguación, tampón o amortiguación, donde, como ven los simbolitos, ya se pueden hacer algunas cosas. Podría haber un cierto turismo de naturaleza ecológica, podría haber una cierta presencia educativa, un complejo de educación, podría haber un pequeño parque tecnológico de investigaciones afines al manejo de la biodiversidad y la vida natural en general. O sea, es un área que amortigua lo externo, lo que está por fuera de eso, hacia lo interno. Y finalmente aparece el área de transición, en amarillito acá en la imagen, donde puede haber asentamientos humanos, condicentes con la proximidad con un área de conservación, pero puede haber, los hay en rigor en muchas reservas de la biosfera en el mundo entero. Este exitosísimo modelo, nosotros lo hemos ayornado, activado, en lo que ahora es una cátedra UNESCO de reserva de biosfera en el ambiente urbano, contando ahí con el aporte de mi gran amigo y ecólogo Sergio Guevara de México. Nosotros decimos que para que que donde es más necesario tener áreas naturales protegidas es donde pueda cumplir su función educadora, concientizadora, y donde haya población que las pueda resguardar. Tener una reserva en el fin del mundo no tiene tantos beneficios como tenerla en las áreas próximas a donde vive
el caudal de la gente. Pero entonces esto nos lleva a enfrentarnos con la cercanía de ambientes urbanos. De paso quiero decir, esto que les estoy presentando lo desarrollamos, lo encontramos, digamos, en 1995. Ya tiene 25 años y lo hemos podido aplicar en varios casos. Encontramos que esa área protegida natural tiene que tener esos núcleos de los que hablábamos recién. Pero también tiene que tener áreas de amortiguación natural, donde ven puntitos rojos porque algo allí ya se puede y se debe hacer para una correcta actividad logística, de educación y de concientización. Y eso nos lleva directamente a estar cerca de las áreas urbanas en áreas de transición, donde se deberían reservar y manejar muy bien, lo estamos haciendo en este momento en Gramado, Brasil, por ejemplo, y hemos trabajado mucho en Asunción del Paraguay, muchísimo, hemos hecho los planes de Asunción de 17 años, incluso la Gran Costanera que ustedes conocerán, porque allí, en esas áreas de transición, es donde hay más tierra disponible para grandes instalaciones científicas, tecnológicas, educativas, de salud, de deporte, pero tienen que convivir también con un crecimiento urbano que algunas veces es un tanto especulativo, desaforado y con problemas muy serios de responder a demandas o de barrios cerrados, con sus características que todos conocemos, o de invasiones y zonas muy pobres, donde la gente más humilde tiene la posibilidad de acceder a una tierra, pero una tierra que puede ser inundable, que no tiene títulos de propiedad, que no tiene infraestructura, que está lejos del trabajo, en definitiva, más problemas para la insustentabilidad de las ciudades. Por eso mi doctorado en regeneración urbana, una de las cosas esenciales que concluimos allí y que fue recibido con mucho beneplácito, debo decir, por mis profesores de tesis, es el hecho de que hay que regenerar las periferias y evitar que se conviertan en una mancha de aceite. Para eso entonces también hay que incorporar el manejo de las áreas de amortiguación, donde ya hay algún tipo de urbanización, ya hay algún tipo de manejo también de recursos naturales, pero que necesariamente tienen que amortiguar el impacto de las otras tres sobre el núcleo urbano que en general tiene muy buenas características, el caso de Corrientes es extraordinario a mi juicio, de patrimonio histórico, de patrimonio social, de patrimonio educativo, de capital de la provincia, en fin, debe ser conservado. Entonces, yo diría que de un extremo de núcleo natural al otro extremo de núcleo urbano tiene que haber unos gradientes de planificación, de manejo, porque para conservar la biodiversidad y el valor natural que tiene el núcleo natural, debe estar protegido de todos los impactos que le vengan de afuera. Y esta zonificación experimental que propusimos para Florianópolis en 1995 define entonces el núcleo natural como una manifestación íntegra y representativa del ecosistema. Esto es lo que ustedes ya están haciendo, ya han declarado, ya lo están encaminando. Pero tiene que haber entonces un área de amortiguación de ese núcleo natural, una zona del entorno inmediato al núcleo con patrones de uso que integren eficazmente las funciones de conservación natural como la de desarrollo. Acá me recuerdo siempre una frase de Jorge Luis Borges, nuestro gran poeta y novelista y escritor, que decía que para el cielo es inútil distinguir entre conservación y desarrollo, porque no puede haber conservación si no se desarrolla, maneja, y no puede haber desarrollo si no se conserva lo identitario, lo que es patrimonio. Y llegamos a la zona de transición, que es la más crítica, que constituye una zona con patrones de uso que protejan la integridad y la funcionalidad de las zonas naturales y proporcionan un área de descompresión urbana compatible con la vecindad natural. Esto que estoy diciendo acá supone una visión problemática, no digo crítica, pero problemática sobre la planificación urbanística tradicional, que muchas veces no maneja el área de transición y mucho menos el área rural en torno. Pareciera que el único problema que tienen los seres humanos es cómo vivir mejor en las ciudades, y sin embargo las ciudades son resultado de migraciones rurales que las comprometen y muchas veces las destruyen.
Entonces estos gradientes tienden a soportar esas influencias recíprocas en una visión equilibrada, holística, integral. Bueno, la amortiguación del nuevo núcleo urbano, cultural, una zona del entorno inmediato al núcleo con patrones de uso que integran eficazmente las funciones de urbanidad y o conservación del patrimonio cultural con un paisaje natural sustentable. Yo me atrevería a decir algo así como pensando en la bella Corrientes, que lo que ustedes han conseguido históricamente hacer con esa espléndida costanera que se está tendiendo a estirar aún más, ese frente maravilloso no debe dejar en el contrafrente lo peor de nuestras ciudades y lo más difícil de nuestras sociedades. El contrafrente también tiene que ser frente, como una buena casa. Entonces, hay que hacer que esa amortiguación permita salvar el centro histórico y salvar el núcleo natural también. Y finalmente aparece el centro histórico tradicional. En el caso de la isla de Santa Catarina, Florianópolis, fue un trabajo magnífico que tuvo mucho interés frente a la UNESCO en el Congreso Mundial de Madrid del 97, del 2007, bastante más cercano. En la Declaración de Madrid se incluyó el avance hacia las reservas de biosfera en ambiente urbano, porque se reconoció que era absolutamente necesario trabajar en esa condición. Entonces Santa Catarina, la isla, termina teniendo por ley un área de conservación del mar. ¿Ven ese entorno? Bueno, ese es el entorno de mar abierto y de mar continental, llegando a la tierra firme. Pero también tienen áreas no solamente de conservación verde, los núcleos, sino áreas amarillas y muy claras, que son las áreas de amortiguación y de transición. Con lo cual, toda la isla quedó custodiada. Solamente se permite la urbanización clásica construida en el 21% de la superficie de la isla. Del 50% que se permitía, se acordó, con mucha participación social, bajar al 25 de construcción y 75 de conservación, pero con gradientes, donde puede haber hospedaje, facilidades turísticas, barrios con características verdes, salvar los humedales, salvar las colinas y tener continuidad biológica. Esto es proteger la biodiversidad de un mamífero o de un ave del norte al sur, del este al oeste de toda la isla. Este es el camino, yo creo, señero, que ya ha contagiado a muchas áreas del mundo. Este es un proyecto también nuestro, siempre de CEPA, y la quería presentar. Ahí están las cifras elocuentes. La reserva tal cual se da hoy, porque hoy ya hay zonas de reserva allí, hasta llegar al 37,53 hoy de zonas de reserva, pero ya por legislación local se ampliaron al 50,2%, y sobre todo la amortiguación creció del 16% al 29%. Entonces, la diferencia en la conservación del paisaje, de la identidad, de la biodiversidad, de la geodiversidad, es colosal. Pero, no sé si para sorpresa de ustedes o ya la sabían, a mí me tocó trabajar mucho en Formosa para el área de medio ambiente y de planeamiento. Desde la primera propuesta en 1992 de la Reserva de la Biosfera de la Laguna Oca, que fue la primera reserva declarada por la UNESCO en el mundo de reserva de biosfera en ambiente urbano. Y bueno, si ustedes lo miran, al norte queda la, al sur queda la reserva de biosfera, tienen un área de interfase donde se producen medidas de transición. Tienen en el área del cuenco, del cuenco laminador, hay muchos usos sociales, ya los hay y los va a haber más. Y hay finalmente una reserva núcleo natural que se trata de mantener intacta. Es decir, Argentina ya tiene un ejemplo sancionado, legislado, practicado y considerado exitoso. Es más, fue el primero del mundo, de un área natural protegida, contigua en la interfase con la ciudad en crecimiento. La pueden ir a ver, pueden contactar ahí con la gente que viene trabajando desde entonces en esto. Me pongo a disposición para contactarlos y capaz que algún día acompañarlos.
nosotros estuvimos participando desde el comienzo de la idea de la Reserva de Biosfera, en los documentos que se presentaron a la UNESCO, luego en el Plan Director Urbano. Pero cambiando de contexto, para irnos a un contexto de desierto, de vientos, otro ecosistema absolutamente distinto, vamos a lo que hicimos hace menos años, apenas 5 años, en el Plan Director de Puerto Madryn, bellísima ciudad que está en un proceso de crecimiento aceleradísimo, invadiendo las costas, donde están las ballenas maravillosas que vamos a observar, y sus crías, y al oeste, invadiendo las bardas, invadiendo la meseta desértica. Bueno, trabajando mucho sobre Puerto Madryn con gran participación social, entendimos que había que preservar la meseta y sobre todo las barrancas de la meseta hacia la ciudad, lo que aquí vemos el amarillo y verde claro, porque inclusive hace poco hubo, causa de unas intensas lluvias, la precipitosa de agua por esa interfase que hizo graves daños en la ciudad. Entonces, ya sabíamos que eso sí podía producir, ya había habido fenómenos menores, y llegamos a concertar la idea de que había que proteger toda esa barda como un área natural protegida, solo que aquí no es de bosques ribereños ni humedales subtropicales, sino que es de la meseta patagónica. La imagen que sigue muestra esas bardas colosales que tienen casi 100 metros de altura sobre el valle que llega al mar, y todo lo que está alrededor de la ciudad ya consolidada es la nueva área natural protegida, donde es un área de amortiguación entre la ciudad y la protección del paisaje, la diversidad, la meseta, los vientos, etc. Un caso que nos resultó extremadamente interesante, que no podría describir exactamente como un área de conservación natural, pero avanza mucho más en el concepto de reserva de biosfera en el ambiente urbano como un área de integración, logística, educación, turismo y control de urbanización. Todas esas funciones juntas. Y claro, trabajando en un concurso que ganamos, un concurso internacional que con mucho gusto ganar, entre el 2013 y 2015 hicimos el plan, previsto en su duración hasta el 2030, en lo que encontramos como un modelo de 4 frentes. Nos gusta mucho la definición de modelos claramente comunicables luego en los medios de comunicación, en las redes, en las comunicaciones del sector político, etc. Un modelo de 4 frentes, el clásico frente marítimo de Mar del Plata, que da cuenta del éxito de Mar del Plata de más de 150 años, el área central, ahí en rojo, un redondel rojo, intensa, concentrada, etc. Un área de trabajo, la amarilla, que va inundando esa periferia y llega hasta el puerto, pero un área verde no suficientemente protegida, no suficientemente valorada, y sin embargo absorbe una cuota importante de turismo. Cuando en Mar del Plata hay mal tiempo, muy frío, llueve, en fin, muchísimos turistas buscan las sierras de Mar del Plata, hasta Balcarce prácticamente, para encontrar todo lo que desean. Entonces el cuarto frente, el frente verde, pasó a ser una de las metas más importantes del plan estratégico de Mar del Plata. Entonces, ¿qué quiere decir? Que incluso una ciudad más grande, más poderosa, en un territorio cultivado, productivo, tiene que darle esta dimensión de interfase urbano-rural, de nueva forma de entender la periferia. La periferia no es lo peor, sino que puede ser incluso lo mejor en el crecimiento de la ciudad. Y el Frente Verde del Mar del Plata quedó como una marca de este plan. Ahí lo vemos más en detalle, la ciudad contenida en un cinturón de bypass de circulaciones pesadas, del tren, existente esa bypass, ese cinturón ya existe, lo único que hay que hacer es planificarlo y organizarlo mejor. Inmediatamente el área hortícola intensísima, es la segunda más importante área hortícola del país después de La Plata. Produce muchísimos alimentos de gran calidad para el turismo y para la seguridad alimentaria de la gente. Pero hay arroyos, hay cerros, hay lagunas,
Y entonces allí, desde la Reserva Natural de Sierra de los Padres, a los usos productivos, pero bien manejados, de todo ese frente verde, la propuesta fue con mucho entusiasmo recibida. Yo diría sin disensos, sin disensos. Pero me acordé de que hace 3 años hicimos un paso cortito, sencillo, pero elocuente en este caso, para lo que le interesa a Corrientes, el caso Paraná. Esta foto aérea no es igual, Corrientes tiene algunas otras configuraciones, pero hace acordar, enfrente está Santa Fe, en lugar de estar Barranqueras y Resistencia, el río es también inmenso y espléndido, y ahí como ven, el casco de Paraná, ustedes saben, está bien avanzado en esa península sobre el río, alta, barrancosa, que no tiene graves problemas ambientales. Pero hacia el sur hay una serie de humedales que están siendo agredidos por una urbanización desenfrenada. Barrios de interés social que a veces contraponen su interés social a daños fuertísimos a la biodiversidad y al paisaje y a la identidad regional. Entonces nos llamaron para opinar qué había que hacer en ese sur de Paraná, compatible con el límite ya rural productivo de la comarca que rodea Paraná y con esos humedales de gran calidad. Y entonces entendimos el esquema urbano que era necesario hacer y lo conversamos en muchas reuniones allí. Había que hacer una ciudad más descentralizada, que hacia el sur del centro histórico creara, ubicamos 3 centralidades nuevas que se ven allí en la gráfica, haciéndonos no una periferización, un desborde, sino un ensanche planificado, ensanche como se llama históricamente el de Barcelona, que es uno de los más conocidos y brillantes. Pero de esas nuevas centralidades ya estamos muy cerca del oro verde de la región, de una zona urbano-rural, hasta ahora con muy poco uso, que es donde efectivamente se radican estos humedales que van a desagotar y que siguen hasta la costa del río Paraná. ¿Cómo había que definir ese sur? ¿Qué había que hacer allí? Bueno, viendo más un esquema planimétrico, vemos que inmediatamente nos aparece una flecha que va hacia esos grandes humedales acuáticos, que identifica una zona vacía y la gran incógnita es cómo llenarla, compatible con la conservación y el desarrollo, como nos dijo Jorge Luis Borges. Entonces resulta, la última gráfica que quiero mostrar es esta, donde ustedes ven cómo hay desarrollos, gran parque tecnológico, gran sede educativa de la propia universidad, sectores habitacionales de interés social, sectores habitacionales de otros niveles adquisitivos, costa sobre el río Paraná, pero en el medio queda una gran área natural protegida, que es área natural protegida y parque urbano al mismo tiempo, como la gran tradición del siglo XIX. Esos grandes parques que terminan siendo vistos desde hoy una gran reserva natural dentro de la ciudad. Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza es un caso excepcional. Hay partes de esto muy interesantes también en otras ciudades argentinas. Entonces aparece ahí en el medio el rescate del paisaje, el rescate de la biodiversidad, el manejo sustentable, compatible con algunas instalaciones de alto interés para el bien común. Para el bien común, ese es un espacio de interés público, que en este caso se proponía que quedara en poder del Estado y que se creara una corporación de desarrollo o algún mecanismo así logístico y organizacional para gestionarlo adecuadamente, pero al mismo tiempo una serie de actividades propuestas para definir la relación de esa biodiversidad con la ciudad mediante emprendimientos que pudieran también solventar el mantenimiento del paisaje natural. Y llegamos a Corrientes y el caso Santa Catarina. Ustedes ya lo estarán adivinando. Conocemos la situación, tenemos experiencias, hemos hecho muchas situaciones parecidas, reservas de biosfera urbana, enormes parques urbanos, grandes criterios de extensión en la periferia de la ciudad nueva, de la ciudad moderna. Y entonces nos parece que
mutatis mutandis, es decir, cambiando muchas cosas, escala, identidades, culturas, en parte paisaje. Corrientes ya es más subtropical, es otro el clima. Este sur de Corrientes tiene en este caso Santa Catalina una gran oportunidad de desarrollar la nueva Corrientes que, como dice el mundo entero hoy, tiene que ser compatible con emprendimientos de escala grande y de trama verde. Eso lo dijo vaticinando un mejor futuro el gran urbanista y sociólogo Louis Mumford, creo que por el año 37, si no me equivoco. El futuro tiene que ser una ciudad de trama verde. Corrientes no lo es, afortunadamente tiene la costa del río que compensa muchas de estas situaciones, y ahí al sur ya se tiende a hacer áreas naturales o paisajes verdes más intensos. Yo creo que este argumento tiene que entrar en el proyecto de compensación ambiental Santa Catalina, fuertemente. En mi imagen hay que trabajar todo el círculo amarillo. Da la impresión de que ustedes tienen la misma mirada, que consideran como un área complejo Santa Catalina, pero no manejando eso con urbanizaciones tradicionales, ravioladas, se dice a veces, ¿no? De manzanitas con casitas, 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 calles no siempre en buen estado y a veces nada más, y todo el mundo tratando de ir de ahí al centro, porque en el centro hay empleo, porque en el centro hay cultura, porque en el centro hay diversión, porque en el centro hay sociedad. No, creando verdaderas nuevas centralidades del sur Corrientes, compatibles con una gran reserva natural, con usos más de tipo reserva abierta, como he dicho, con aspectos logísticos, aspectos educativos, haciendo un planeamiento urbano, rural, integral para todo el sur de Corrientes. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuáles son los criterios entonces deseables para una operación de este tipo? Sinergia con el manejo de toda la periferia urbana. Esto hay que negociarlo con toda la periferia. Yo cuando fui esta última vez del aeropuerto al centro, a un gran hotel que hay ahí sobre la costanera, fui pasando zonas en bastante buen estado. Después, conociendo más, me di cuenta que ese más bien es el eje de la planificación históricamente hablando, ¿no? Las grandes avenidas, complejos verdes, complejos de grandes instalaciones. Pero eso ahora hay que trasladarlo al sur también. Hace falta una visión transdisciplinaria. Como dijo un gran estadista francés, Clemenceau, la guerra, decía él, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, es algo demasiado importante para confiárselo a los generales. ¿Qué quiere decir, Clemenceau? ¿Qué quiere decir? Que la guerra tiene que ver con la sociedad, con la economía, como la pandemia de ahora, no es solo un problema de salud, también es un problema de economía y un problema de sociedad. Casi siempre las cosas hoy son así, en una ciencia nueva, renovada y holística. Entonces, ese complejo tiene que tener autores participativos de la comunidad, tiene que tener autores del poder político, tiene que tener autores del sector más científico, pero actores y autores también del sector social, que estará sintiendo la psiquis de los correntinos frente a una iniciativa de este tipo. Hay que capitalizarla, hay que discutirla. Hay acontecimientos actuales muy graves. Ustedes vieron lo que pasó en la Ciudad de México con un gran aeropuerto gigantesco, proyectado por uno de los más grandes arquitectos de la actualidad, Norman Foster, Sir Norman Foster, dijo la reina, que ante un plebiscito pedido por el nuevo presidente de México, la sociedad mexicana pidió que se lo detuviera, que no se hiciera, precisamente porque estaban haciendo el aeropuerto sobre el lago de Texcoco, en la práctica un gran humedal, el único que queda en esa gigantesca megalópolis. Entonces, no, acá hace falta una visión transdisciplinaria, donde quizás el sociólogo da la impronta perfecta para conseguir lo que los biólogos quieren, pero eso tiene que finalmente tomar la decisión un complejo público-privado que de alguna manera pueda llevarlo adelante y mantenerlo. Entonces, conservación sí, pero con educación, con logística, con ecoturismo. Y finalmente, repitiendo lo que ya he dicho, en una articulación decidida
entre conservación y desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. La palabra que me pareció oportuna tuya fue Corrientes tiene una gran oportunidad. Así lo hemos charlado con el señor intendente, y así vemos a Santa Catalina como una gran oportunidad. Voy a comentar muy someramente. Marisol, ¿me tendrías que permitir compartir mi pantalla? A ver. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ahí podrías probar, Alejandro. Bueno, me pruebo. Ahí se ve. Perfecto. ¿Se ve ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Decía, ahí tenemos a Corrientes. Fíjense, voy a marcar con el cursor. Yo no veo la Corrientes imagen, tiene límites no la geográficos, ¿no? Ahora sí, muchas gracias. Sí, ahora sí. Bueno, perdón. Entonces, decía, Corrientes creció al margen. Estaba diciendo que la ciudad de Corrientes se asentó sobre el margen del río Paraná, justo en el punto donde el río hace aquí una curva. Entonces, la ciudad tiene límites por parte del río en la zona oeste. Hola, no se ve tu presentación. ¿No? ¿No? A ver. Dejó de compartirse, Alejandro. Ahí está, ahí se ve. Perfecto. Rebobino entonces. La ciudad de Corrientes ha crecido con límites muy precisos. Por un lado tenemos el río, por otro lado, hacia el este, fíjense acá, desde esta ruta 12, todo el este de la ciudad se observa que es un sistema de lagunas, es decir, es un gran humedal que está al este de la ciudad. Por otro lado, al norte, aquí está la pista del aeropuerto de Corrientes, en esta posición, lo cual la de Corrientes tampoco puede crecer porque tiene todo el predio del aeropuerto que le está frenando. De humedales, por lo tanto inundables, pero a su vez funcionan como reservorios de agua de lluvia, y en consecuencia Corrientes tiene que crecer hacia el sur. Por eso el predio de Santa Catalina reviste una importancia fundamental para el desarrollo futuro y para poder recrearse como ciudad, como decía Rubén, de volver a recrear centros y no seguir generando la tradicional periferia dormitorio que obliga a la gente a circular diariamente hacia el centro. Aquí tenemos la misma imagen que Rubén ya explicó. Este es el predio que el intendente comentaba que pertenecía al ejército argentino, 2.400 hectáreas. Era el campo de tiro del ejército argentino.
en los años 90, con los recortes en los gastos de defensa, todo ese predio quedó prácticamente desmantelado. A partir del año 2002, entonces se cedió por parte del ejército una sesión plan maestro, esto ya lo explicó el intendente. Este rectángulo colorado es la urbanización actual, y el rectángulo verde, más o menos, es donde el área de la reserva, donde nosotros estamos, que, como explicaba Rubén, es el núcleo. Aquí tenemos en la imagen de la derecha, pintado en verde, lo que está establecido por ordenanza como la zona de protección ambiental, que abarca la zona ribereña y en particular también abarca los márgenes del arroyo Pirayuí. Y en la imagen de la izquierda tenemos los bosques que fueron relevados oportunamente por la provincia de Corrientes en el marco del desarrollo y sanción de la ley de arrecifes. Aquí abajo tenemos un bosque nativo, este cuadradito, este rectángulo que ha excluido del relevamiento de bosques. Este es el paisaje de la zona ribereña, es un típico bosque ribereño en galería de características del monte del bosque chaqueño. La imagen de la derecha muestra el riachuelo en el punto de la desembocadura con el río Paraná. Pero esta también era la realidad del lugar: intervención antrópica, ingreso de pobladores para extracción de árboles, tala y extracción de árboles para leña o para venta, en el caso de la imagen de la... ¿Me escuchan? ¿Se me Sí, escucha? se escucha perfecto. Ah, perdón. Sí, se te escucha. Bueno. Sí, Decía, yo te escuché. el caso de la imagen... ¿Cómo? El caso de la imagen de la izquierda, son unos pobladores que han ingresado y han talado árboles de urunday pequeños que los venden luego como postes. Entonces el primer punto, el primer paso para la recuperación de este lugar y para la conservación fue el cercamiento perimetral para su protección efectiva. Y tenemos marcado el área que ha sido delimitada con cercamiento perimetral para poder hacer esta intervención de restauración y reforestación del bosque. Esto ha sido zonificado, etc. Yo no quiero entrar en detalles sobre los trabajos, o cuál es el tipo de intervención, pero sí es importante destacar, como decía Rubén, para nosotros este es un primer paso que consiste en la protección efectiva, el control efectivo de este espacio, en la recuperación, y a partir de ahora empezamos a interactuar, como bien decía Rubén, con los distintos actores, y que esta planificación sea interdisciplinaria, y poder entender esto como una oportunidad. Otro elemento, otra constatación que comentó el intendente en su presentación: hoy Corrientes, a pesar de su espléndida costanera y de los parques
están en la zona tradicional, que nosotros le llamamos la zona de las 4 avenidas. El resto, la periferia de la ciudad, hoy tiene un agudo déficit de espacios verdes por habitante. Entonces, lo vemos también desde ese punto de vista, de la necesidad que déficit de espacios verdes. Y por último, y no por esto menos importante, los bosques ribereños, los bosques, mejor dicho, actúan como amortiguadores de agua de lluvia. La ciudad de Corrientes tiene un régimen de precipitaciones que las mismas se concentran en precipitaciones intensas de pocas horas. Entonces, el escurrimiento de la ciudad por la impermeabilización propia de la urbanización conlleva a diferentes problemas. Hoy los correntinos conocemos los problemas que generan las fuertes precipitaciones. Entonces, este proyecto de conservar los bosques periurbanos también se enmarca en el plan que tiene la ciudad, que se llama Plan de Adaptación al Cambio Climático, y que busca, en definitiva, hacer de Corrientes una ciudad más resiliente a las inclemencias del clima propio de la zona donde nos encontramos. Cierro entonces la idea. Corrientes tiene hoy una gran oportunidad para revertir el déficit de espacios verdes que tiene, para generar una infraestructura que funcione como amortiguadora de las precipitaciones y, en definitiva, que sea también un polo de desarrollo, polo de ecoturismo y de interacción de los ciudadanos con su verde, de reconciliación de los ciudadanos con su naturaleza. Sería esa el cierre, digamos, la idea que quería transmitir a la reserva como una gran oportunidad que tenemos los correntinos. Rubén, no sé si querés hacer algún cierre, o si no podemos permitir alguna pregunta. ¿Se me estuvo escuchando hasta el final? Sí, yo perfectamente, perfectísimamente. Sí. Muy bien, muchas gracias, Perfecto. porque fue una exposición Yo también, Perdón. perfecto. muy bien, sintética y marcando lo principal. Perfecto. Muy bien. Bueno, Rubén, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la propuesta de compartir con nosotros otras experiencias y de contar cómo lo ves tú con la vasta experiencia de haber trabajado con otras ciudades. Y bueno, lo digo acá públicamente, de que estamos abiertos a que continúes ayudándonos a elaborar de Santa Catalina la nueva gran oportunidad para el futuro de los correntinos. Miren, con mucho placer les doy la garantía de que los quiero acompañar de alguna manera, con alguna intervención de esta cada tanto, con algún taller presencial un poco más adelante, donde podamos juntos y con una modalidad muy participativa, como hicimos en Florianópolis, por ejemplo, definir esto. Veo que están muy bien encaminados. Ahora ya no es el qué parece que hemos estado en un gran acuerdo, sin conocernos casi. Aunque ya Gonzalo es alumno de algunos de nuestros cursos, Gonzalo? Estamos empezando ya la maestría, ya está. Estamos empezando Sí, y... ya está definido, el 3 de agosto comienza la maestría. Bien, sí, Bueno. y el proyecto Santa Catalina va a ser parte de Bueno, análisis. ya lo sé, pero... Va a ser el tema de su tesis. ¡Claro que sí! ¿Sí? No me salvo, de esta no me salvo, ya sé. Bueno, che, muy simpático todo, muchas gracias. No, Y ya le gracias a ti. dije a Gonzalo, y a vos también te dije, Alejandro, que Muchísimas gracias. una de mis metas es volver a Corrientes para ir a esa confitería excelente que ustedes tienen en el centro histórico. Bueno, te tomamos la palabra y te aseguro de que te vamos a traer. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Gracias y gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado esta noche. Muchísimas gracias a todos.